Ya nada más les mandas, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, estamos en este viernes de discipulado para que tengamos la posibilidad de continuar con ese tema que habíamos iniciado y que hoy vamos a concluir, los 400 años de silencio de Malaquías a Mateo. Tenemos pues hoy la oportunidad de poder conocer plenamente al personaje que se ha convertido en el personaje central en una íntima relación con lo que serían los últimos años antes de la llegada del Señor Jesucristo, y es este personaje que conocemos como Herodes. Vamos ahora a ver, según las Escrituras, en los lugares donde aparece Herodes en el Nuevo Testamento, para que veamos cómo fue la continuación de él. Ya vimos cómo llegó a ser rey, ¿verdad? Que primero Marco Antonio lo nombró rey de Judea, gobernador de esa zona, y posteriormente, conforme iban las vicisitudes del Imperio Romano, Augusto César venció a Marco Antonio y se quedó con todo el imperio. Y él es el primer emperador romano, César Augusto. Y posteriormente hay un encuentro entre Herodes y César Augusto, y este lo ratifica como rey de Judea y aún le amplía su territorio entregándole otras porciones, con lo cual regresa plenamente a Jerusalén, y viene pues él muy contento, muy gozoso por lo que había logrado personalmente. Sin embargo, vemos que en su casa se encuentra una situación de contienda total y rencillas por todas partes, por parte de su esposa, sus hijos, su suegra, todos estaban contra todos, de alguna manera intrigando para que tuviera ventaja el sucesor favorito de Herodes. Llega a una situación tan terrible que ha heredado a sus dos hijos, Alejandro y Aristóbulo, ¿verdad? Que son los hijos de Marián, la última de los macabeos, y posteriormente la intriga de palacio lo lleva a tomar una decisión creyendo que sus hijos quieren derrocarlo y manda a matarlos, y su hijo, el único de los mayores que queda, es Antípater, el hijo del primer matrimonio con su esposa plebeya de nombre Doris, y a él nombra como heredero. Cae enfermo de una enfermedad Herodes, y Antípater se desespera porque va tardando mucho tiempo esa enfermedad de Herodes y no se le ve la posibilidad de que se vaya a reponer, y mucho menos a morir, o sea, está en un trance de muerte. Antípater sí se levanta contra él y trama su muerte por envenenamiento, pero de alguna manera salió a la luz el plan, y entonces mandó a capturar Herodes a su hijo Antípater, le cancela el testamento, ¿verdad? Ya quitándole la herencia del reino, y vuelve a hacer otro testamento a nombre también de un hijo de él llamado Herodes, de una de las 9 esposas que tuvo Herodes. Bien, ahí quedamos. Vimos la muerte de Herodes, pero como la vamos a ver hoy de nuevo, ahí quedamos. Entonces, vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 5. Si usted está cerca de su Biblia,
yo le recomiendo que tenga usted abierta para que reciba hoy usted la enseñanza de quiénes son los Herodes que aparecen en el Nuevo Testamento, que no es del que hemos venido hablando, salvo esta porción de Lucas 1:5, donde dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Aquí son los padres de Juan el Bautista. Amén. Y el Herodes al que se está refiriendo Lucas 1:5 es a Herodes el Grande, ¿verdad? Al que heredará el reino a sus hijos y que ya tiene cerca de 40 años reinando en Judea. Entonces, el que está en Lucas 1:5, en los tiempos de Zacarías y de su esposa Isabel, cuando nace Juan el Bautista, amén, ese es el Herodes el Grande que le llaman. En el que aparece en Mateo 2:1, que dice: nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos sabios que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Amén. Este Herodes es también el mismo Herodes el Grande. ¿Por qué? Porque entre Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo hay 6 meses de diferencia. Entonces el Herodes del que están hablando tanto en Lucas 1:5 como en Mateo 2:1 es todavía Herodes el Grande, el viejo, el que todavía gobernará poco tiempo, pero que todavía gobierna aún con los achaques, producto de su vejez. Y cuando llegaron los sabios a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Obviamente Herodes se sobresaltó. Primero porque dentro del alma y la mente de Herodes sabía que él no era de naturaleza o de linaje real. Él había sido un particular que fue escalando gracias a su astucia y su capacidad de sobornar gentes, que llegó hasta ser rey. Pero cualquiera que tenía linaje real, realmente lo ponía demasiado temeroso. Por eso mató a su hijo Alejandro y a su hijo Aristóbulo, porque ellos eran hijos de princesa. También vimos ya que mata a Antípater, con lo cual nos puede dar una visión de por qué se sobresaltó Herodes al oír que los sabios decían que habían venido a ver al rey de los judíos. Entonces, en Mateo 2:7 dice, 2:4, convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes llamó aparte a los magos, por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella que los guiaba, y después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo para ir también yo y adorarle. Aquí hay varios aspectos que vale la pena enseñar. Primero, por cómo fue que convocó a los sumos sacerdotes, y lo dice en plural, y a los escribas del pueblo, y les pregunta: ¿dónde van a ser el Mesías? Y estos que esperaban, amados, durante tanto tiempo, cerca de 1600 años, había esperado el pueblo de Israel al Mesías. Y ahora que unos sabios llegan buscándolo, los sacerdotes le dicen al cruel Herodes, que conocían sus capacidades de derramamiento de sangre,
le dicen en dónde van a nacer. Eso sorprende porque deberían de habérselo quedado callado, porque si iba a venir su Mesías, pues bueno, ya era el tiempo de libertad para ellos. Y la razón fundamental es la siguiente, es que los sumos sacerdotes eran cambiados cada año según la subasta a la que se sometía el sumo sacerdocio. Vimos en la segunda porción, cuando los macabeos toman el control en el año 160, también adoptaron para ellos mismos el sumo sacerdocio, quitándoselo a los de la casa de Aarón, con lo cual se rompió ese linaje de la casa de Aarón para llegar al sumo sacerdocio. Cuando los griegos toman control de la zona, empiezan a poner a subasta al mejor postor el sumo sacerdocio, práctica que después continuaría en los últimos años Herodes, y aquí por esa razón estos eran prácticamente servidores de Herodes, ¿verdad? No del pueblo de Israel. Esa es la razón por la que ellos le dicen en dónde van a ser el Mesías. Herodes se pone de acuerdo con los sabios y le dice, vayan. Y cuando lo localicen al niño me dicen en dónde está, para que yo vaya también y los adore. Amén. Bien. Esto va esclareciendo un poco el porqué de ese acontecimiento y lo que pasará después en Mateo 2:13 en adelante, que dice, cuando los sabios se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. El ángel del Señor le informa a José el plan que tiene Herodes, el mismo que va a echar a andar cuando se entera de que los sabios ya se regresaron a su casa y no pasaron a verle a él para informarle de dónde vivía el niño del cual estaba la profecía. Entonces, en 2:13 le dice, cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate contigo al niño, tómalo, lleva a su madre y vayan a Egipto, y esténse allí hasta que yo les diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Amén. En el 2:16 dice, entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por la conversación que tuvo con los magos. Bien, ese carácter de Herodes no era extraño, era un hombre sangriento, era un hombre que no se detenía con tal de retener él la corona de Judea, había matado a muchos, aún a parientes y a sus hijos mismos. Entonces, esta porción ya encuentra sentido ahora, que no fue un hecho espontáneo, que no fue algo, sino que era parte del carácter de este hombre, y que al verse amenazado por el nacimiento del rey de los judíos, que está profetizado, envía y manda matar a todos los niños en esa comarca en la cual estaba la ciudad de Belén. Bien, este Herodes, el Herodes el Grande, hasta aquí tiene contacto la escritura con él. A partir de este momento ya nada más se menciona que muere, pero ya no tiene ningún acto que tenga influencia en el desarrollo de la vida del Señor Jesús. Y ahora empieza el regreso de Egipto, en donde tendrá contacto él con los descendientes de Herodes. En Mateo 2:15 dice, la familia de José estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo,
levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Bien, aquí ha muerto ya Herodes el Grande y el ángel del Señor le avisa a José que puede regresar a Israel. La muerte de Herodes es una muerte terrible. Además, tenía delirios, se convulsionaba de una manera terrible, de tal manera que era incontrolable el movimiento de su cuerpo. Sus piernas se hincharon de tal manera y se hicieron tan grandes que no podía ni caminar. Luego se le pudrieron las entrañas, de tal manera que prácticamente muere solo, porque narran los historiadores que de sus entrañas salía una fetidez que no permitía a nadie estar alrededor de él. De esa manera muere Herodes, así lo narra la historia. Amén. Y ya desaparece totalmente de las escrituras. Entonces viene la familia, José con María y el niño, y regresan a la tierra de Israel. Cuando llegan a la tierra de Israel, Arquelao reina en Judea. Amén. Uno de los hijos con una de las 9 esposas que tuvo Herodes, ya que los Antípater, el primogénito, ya lo había mandado a matar, y luego los de su segundo matrimonio con Marián, la última princesa macabea, también ya los había mandado a matar. Entonces hereda uno de sus hijos más pequeños, de nombre Arquelao. Este adquiere el reino de Judea en su plenitud, porque queda como heredero único. Amén. Pero era también de un carácter verdaderamente irascible, de las mismas características de las que era el padre, de tal manera que era muy difícil estar alrededor de él. También veía por todos lados que había gente que se insubordinaba o como que buscaba su muerte para que le quitaran el trono. Todos ellos vivían prácticamente en una situación mental de persecución, ¿verdad? Delirio de persecución. Entonces, Mateo 2:22 dice: al enterarse José de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. ¿Por qué tenía miedo José de ir ahí? Por el mismo carácter de Arquelao, ¿verdad? Que había heredado muchas de las conductas de su padre, y cuando supiera que el niño había regresado a Belén de nuevo a vivir, pues prácticamente se retiró y se fueron a vivir a una ciudad, se retiró a la región de Galilea, dice Mateo 2:22 y 23, y se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, amén, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que sería llamado Nazareo o Nazarita, amén. Este Arquelao, que queda en herencia, abusó demasiado con los impuestos, en el trato, en la crueldad sobre todo. Era un hombre muy acostumbrado al derramamiento de sangre, y entonces una comisión de nobles de Jerusalén se embarcaron a Roma y fueron a presentarle el caso al mismo César, de la forma como tan terrible que gobernaba Arquelao, y que si no lo quitaban del trono, era muy posible que la provincia de Judea se levantara en contra de él, lo cual iba a ir en contra de los intereses de los romanos mismos. Amén. Entonces, de esa manera destituyen a Arquelao. Estuvo entre 4 y 6 años, dicen los historiadores, nada más reinó, y después fue destituido. Y ya
para entonces se aplica lo que había comentado también el testamento de Herodes, donde decía que en caso de muerte de Arquelao, heredarían 3 de sus hijos, gobernarían en forma paralela, y esto fue lo que se llamó la tetrarquía de Judea, lo cual dice Lucas capítulo 3 versículo 1, donde dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea. Tetrarca es un reino dividido en 3 partes. Una parte le toca a un tetrarca, otra parte a otro, y entre los 3 forman lo que Arquelao tenía en su totalidad como rey. Herodes, tetrarca de Galilea. Filipo, su hermano, fue tetrarca de Iturea y de Traconitida, y Licinias, su hermano también, tetrarca de Abilene. Amén. Esto era tanto Iturea, Traconitida y Abilene, era lo que le agregó Augusto César a Herodes, además de Judea. Bien, ahora ya sus hijos tienen una porción cada uno y se rompe el reinado de Judea y se convierten en tetrarquías, ¿verdad? Bien. Esta porción de Lucas 3:1 nos dice que fue Herodes, de nombre Herodes, el tetrarca de Galilea. Bien, ¿quién es este Herodes? Bueno, en Lucas 3:19 nos dice: Herodes el tetrarca, reprendido por Juan el Bautista por el asunto de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las malas acciones que había hecho. Este Herodes, ¿verdad? Ya está, el Herodes que estuvo en el tiempo de Jesús era su abuelo. Este prácticamente ya es una tercera generación y es el que se le quita a su hermano Filipo, el tetrarca de Iturea, ¿verdad? Llega un día de visita a la casa de su hermano y ve la belleza de Herodías, ¿verdad? Y habla con su hermano. Esto no fue de que se la haya robado y se la haya traído. Habló con su hermano, le restituyó una dote, habló con Herodías, estuvo de acuerdo en venirse. Entonces prácticamente abandonó al esposo y se vino con Herodes en común acuerdo. No es que se la haya robado, sino en común acuerdo con su hermano, ¿verdad? Así se acostumbraba en ese tiempo, mis hermanos. Entonces, en Marcos 6:17 vimos: Herodes, el que había sido enviado Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan le decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Amén. Y también preveía constantemente a sus seguidores que tuvieran mucho cuidado con la levadura de Herodes. Todo eso lo hacía en forma pública, ¿verdad? Y lo cual iba creando un malestar, sobre todo en Herodías, la esposa de este Herodes, porque ella era la que quedaba en condición de adúltera, ¿verdad? De una mujer que había dejado a su esposo por conveniencia, y eso le hacía, la gente repudiaba a Herodías por esa acción, mi hermano. Y Juan el Bautista, en toda oportunidad que tenía, se lo recordaba a este Herodes. Amén. Marcos 6:21 nos dice: pero llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus tribunos, a sus encargados y a todos los principales de Galilea. Ese día entró la hija de la misma Herodías, Salomé. Amén. Usted recuerda, Salomé, ya narramos también el viernes pasado que era un nombre muy común en la familia de Herodes. Amén.
no en el pueblo judío, sino en la familia de Herodes. Venía desde una bisabuela, y de ahí era muy común el nombre y esto lo tiene la hija de Herodías. Amén. Bien, entonces dice, llegó el momento oportuno. Herodes cumple años, y en ese cumpleaños entró la hija de la misma Herodías, danzó y le gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aún juro que te daré, si me lo pides, hasta la mitad de mi reino. Con ese juramento quedó comprometido Herodes a que aquello que pidiera Salomé tendría que cumplírselo. Amén. Entonces salió la muchacha, estoy en Marcos 6:24, mis amados, y dice, salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué le voy a pedir, mamá, a Herodes? Y ella le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces la muchacha regresó apresuradamente donde estaba el rey Herodes y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla, a causa del juramento que había hecho delante de los comensales. Al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Esta guardia se fue y le decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la llevó a su madre. Amén. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan vinieron, pidieron el cuerpo, lo recogieron y le dieron sepultura. Ahí, Herodes, el tetrarca, ya no rey de Judea, sino el tetrarca de Judea, es ya la tercera generación de los Herodes, de los herodianos, que se convirtió en un linaje, por eso se transmitía el nombre de este personaje. Ahí tenemos cómo Herodes está, la relación de Herodes el Grande con Juan el Bautista cuando nace y el Señor Jesús. Tenemos la relación del Señor Jesús que regresa a Egipto y ya gobierna Arquelao, ¿verdad? Posteriormente viene y se divide el reino en tres partes. Uno de ellos se llama Herodes y a ese le entregan la tetrarquía de Judea, ¿verdad? Bien. Marcos 6:14, el tetrarca Herodes oye de la fama de Jesús. Dice Marcos 6:14, se enteró el rey Herodes de la fama de Jesús, pues su nombre se había hecho célebre. Y algunos decían, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él esas fuerzas milagrosas. Otros decían, no, él es Elías. Otros decían, no, es uno de los profetas, y como los demás profetas hace maravillas y milagros. Y entonces dice Herodes, aquel Juan, este es aquel Juan a quien yo decapité, y este ha resucitado. Amén. Esta es la relación, esta es la respuesta que tiene Herodes cuando se entera del poder que emanaba del Señor Jesús. Amén. Posteriormente le manda, empieza él también, junto con los saduceos y los fariseos, se une a la intención de darle muerte al Señor Jesús. En Lucas 13:31 usted va a leer ese mensaje donde dice, en aquel mismo momento se le acercaron algunos fariseos y le dijeron al Señor Jesús, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él le contestó, id a decir a ese zorro, otras versiones díganle a esa zorra, que yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy
consumado. Pero conviene que hoy, mañana y pasado sigan adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Amén. Le manda a decir que él estará ya todavía en Jerusalén. Amén. Y que aunque lo anda persiguiendo, lo va a capturar, ¿verdad? Pero dice que al tercer día, esto se lo dice en el día, el Señor entra el domingo a Jerusalén, usted recuerda, sobre ese pollino, y el día lunes que regresa es este pasaje de los fariseos donde le dicen que lo van, entonces el Señor dice, yo voy a hacer milagros hoy y mañana, y aún todavía el tercer día. Amén. Entonces estamos viendo que está hablando el domingo, del lunes y del martes, antes de su crucifixión, que lo atrapen y lo crucifiquen. Bien, es este mismo Herodes, Herodes el tetrarca. Amén. De tal manera que lo capturan al Señor Jesús, se lo llevan a Poncio Pilatos, y en Lucas 23:7, Poncio Pilatos se entera de lo siguiente, dice, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se la remitió a él, que por aquellos días estaba también en Jerusalén. Generalmente este Herodes no vivía en Jerusalén, amén, vivía en Cesarea o vivía en Masada, que eran dos ciudades que había construido Herodes el Grande y que habían tomado porque estaban, bueno, uno a la orilla del mar y el otro era un fuerte muy lujoso, y en ese lugar se pasaba la mayor parte del tiempo Herodes. Pero aquí coincide que regresó a Jerusalén. ¿Y por qué Herodes no residía en Jerusalén? Porque él ya no era rey de Judea. Ahora era el procurador Poncio Pilatos el que tenía la capacidad, el derecho de gobernar en nombre de los romanos. El rey de Judea únicamente tenía dos facultades que le habían adjudicado los romanos. Una de ellos era que cobrara los impuestos en nombre de Roma y que se quedara con la porción que le correspondía a él. Y el segundo era que administrara el templo. O sea, que él podía nombrar al sumo sacerdote que quisiera, ¿verdad? Y ese recurso que le entraba del templo, ese era para él. De eso no recibían los romanos. Los romanos solo recibían de los impuestos que cobraban a todos los habitantes de esa región. Bien, por esa razón fue que se trasladaron el reino, el palacio del rey de Jerusalén a una ciudad fuera e instalaron el lugar donde los romanos ejercerían la función administrativa y de gobierno de esa región. Bien, entonces esa es la razón por la que Poncio Pilato le remite a Herodes, porque en esos días estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho. Hacía largo tiempo que deseaba verle por las cosas que oía de él y esperaba que hiciera algún signo en su presencia, alguna señal. Herodes le hizo numerosas preguntas, pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándoles con insistencia. Amén. Pero él no contestaba nada. Este es un detalle también importante que quiero compartirles. ¿Por qué el Señor Jesús no le respondió a Herodes, el tetrarca? Simplemente porque el Señor no le reconocía autoridad. La única autoridad que Dios reconoce es a los que Él ha puesto como gobiernos. A los gobiernos suplantados o los que el hombre ha puesto, el Señor no los reconoce. Ya esta porción la podemos encontrar, mis amados, en el primer capítulo de Mateo, en donde está la genealogía. Ahí vamos a encontrar que hay el rey que puso Necao,
el rey de Egipto que capturó Jerusalén y puso a uno, a Joacim, ¿verdad? Y posteriormente, después de que llegó Necao, llegó Nabucodonosor y también quitó al rey que había puesto el rey de Egipto y puso Nabucodonosor el suyo, Joaquim, y vemos que ninguno de los dos aparece en la lista genealógica de los reyes de Egipto. Amén. ¿Por qué? Porque esos no los puso el Señor, esos los puso el hombre, y esos no los reconoce él. Esta es la misma situación de los herodianos. Amén. Toda la familia de Herodes es una familia usurpadora, porque ellos ni siquiera eran del pueblo judío, ellos eran idumeos, un pueblo que estaba al sur entre Egipto y Judea, estaban los idumeos. Por eso es que el Señor no le contesta, porque no le reconoce autoridad. Lo mismo que pasará en la noche que capturan al Señor y Ananías lo quiere interrogar. Ananías no tenía ninguna autoridad en ese momento. El que la tenía es Caifás, y es al que le contesta al Señor cuando éste lo interroga. Bien, esto es para que tengamos una enseñanza adicional. Lucas 23:11 dice: Herodes, junto con su guardia, después de despreciarlo y de burlarse de él, le puso un espléndido vestido de púrpura y lo remitió a Pilatos. Aquel día Herodes y Pilatos se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Amén. Bien. Entonces aquí vemos, mis amados, cómo hay otro Herodes. Con este va el tercer Herodes. Amén. Ahora vamos a ver otro Herodes, mi hermano, que es Herodes de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Amén. Aquí tenemos: para aquel tiempo el rey Herodes echó a mano a alguno de la iglesia para maltratarlos. Cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, estaban Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, también unos centinelas hasta la puerta custodiaban la cárcel. Este Herodes es el que toma prisionero a Pedro. Amén. Porque ya había enviado a decapitar a Jacobo, el hermano de Juan. El apóstol Jacobo es el primero, amén, después de Esteban, obviamente, de los mártires en Jerusalén. Este Herodes lo tomó prisionero, lo decapitó, y la gente lo vio muy bien, se ganó la buena disposición de los sacerdotes. Entonces también atrapó a Pedro con la misma intención de matarlo, para granjearse voluntad del pueblo de Judea. Los herodianos, amados, eran odiados por el pueblo judío. Toda este linaje, hermano, vivían siempre con mercenarios como guardias a sus lados, porque eran odiados por los judíos. Donde iban les aventaban cosas, les decían palabras, en fin, los despreciaban, ¿verdad? Pero ahora está viendo este Herodes que con la muerte de los apóstoles está granjeándose su voluntad, y obviamente eso les interesaba. Bien. Pedro, Hechos de los Apóstoles 12:11 dice: Pedro volvió en sí y le dijo: ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Herodes le hizo buscar. Al no encontrarle, entonces procesó a los guardias y mandó a ejecutarlos. Era muy común. Bueno, esto era un principio de todos los ejércitos y de todas las cárceles, ¿verdad? Que si se le huye un prisionero, alguien de ahí tiene que pagar por esa falta. Bien. Herodes le hizo buscar y al no encontrarle procesó a los guardias, los ejecutó y después se fue de Judea a Cesarea y se quedó allí. Estaba Herodes fuertemente enojado con los de Tirón y de Sidón.
Entonces, de común acuerdo, estos se presentaron, ganaron el favor de Blasto, su camarlengo del rey, y le dijeron que les ayudara a hacer las paces con él. Amén. Y Herodes le dijo, sí, el día fulano de tal, que era un día muy particular en el calendario romano, les dijo que ese día, en forma pública, iba a hacer las paces con él y iba a dar a conocer algunos decretos. Eso es lo que iba a narrarse en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 21. Y dice, el día señalado, Herodes, vestido con el manto real, sentado en la tribuna, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a clamarle, dice, es un Dios el que habla, no es un hombre. Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor porque no le había dado la gloria a Dios y lo convirtió en pasto de gusanos y murió. Este Herodes es Herodes Agripa. Amén. Este ya es otro Herodes. No es el que mató a Juan el Bautista. Este es Herodes Agripa. Amén. Un hombre que era muy reconocido por la capacidad de oratoria que tenía para convencer a las personas y a los pueblos. Por eso le gritaron, amén, este es un Dios el que nos habla, voz de Dios y no de hombre. Y obviamente todo aquel que le roba la gloria a Dios, Dios le demuestra quién es el Señor, amén, y el poderoso. Ahí ya tenemos 4 Herodes, amén. Bien, ahora nos vamos a ir a una porción de Hechos, capítulo 25, versículo 13. En este momento es donde Pablo fue capturado en Jerusalén, posteriormente fue enviado prisionero a Cesarea. En Cesarea pasó 2 años y fracción, amén. De ahí lo mandaron a una porción de Asiria, ¿verdad? Donde también pasó otro tiempo y de ahí fue enviado a Roma. En esta porción que estamos aquí, es la porción donde Pablo está ya pronto a tomar, bueno, no Pablo en sí, sino la administración romana va a tomar una decisión sobre Pablo. Porque ya eran muchos años que tenían prisionero a Pablo y no se llegaba a una solución. Hechos 25:13 dice, pasados algunos días, el rey Agripa, este rey Agripa es el último de los Herodes que vamos a ver en las escrituras, amén. Este es Agripa, es su nombre nada más. El anterior era Herodes Agripa, amén. Este es Agripa, solamente su nombre. Dice, pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Festo era el gobernador de esa región. Dice, y como pasaran allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo. Y le dijo, hay aquí un hombre que me dejó Félix, el anterior gobernador. Usted recuerda que quiso, por medio de un soborno, dejar libre a Pablo, pero Pablo le dijo, yo soy ciudadano romano de nacimiento, así que yo apelo a que se me juzgue correctamente. Entonces ese Félix, 2 años y medio después, se regresó a Roma y ahora llegó Festo como el gobernador de esa zona. Dice, estando yo en Jerusalén, presentaron contra él, o sea, ¿quién? Festo le dice a Agripa, yo llegué a Jerusalén, ahí lo acusaron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos y pidieron contra él sentencia condenatoria. Amén. Pero lo cual no aceptó. Entonces, ya le sigue narrando a Agripa Festo, le dice, y como Pablo interpuso apelación de que se le custodiase para la decisión del César Augusto, entonces yo mandé que se le custodiara hasta que yo lo remita al César. Agripa le dijo a Festo, querría yo también oír a ese hombre.
Entonces Festo le dice, mañana mismo le oirás. Hechos 25-23 narra, al día siguiente vinieron Agripa y Berenice, su esposa, con gran ostentación, entraron en la sala de audiencia, junto con los tribunos y los personajes de más categoría de la ciudad, y a una orden de Festo trajeron a Pablo. Festo dijo, Rey Agripa, y todos los aquí presentes, aquí veis a este hombre contra quien toda la multitud de los judíos vinieron a mi presencia, tanto en Jerusalén como aquí, gritando que no debía vivir ya más. Yo comprendí que no había hecho nada digno de muerte, pero como él ha apelado al César, he decidido enviarlo. Realmente no sé en concreto qué escribir al César sobre él. Por eso lo presento ante vosotros y sobre todo ante ti, Rey Agripa, para saber después del interrogatorio qué cosa he de escribirle al César. Me parece absurdo enviar un preso sin indicar al mismo tiempo las acusaciones formuladas contra él. Esta es la forma como Festo le presenta a Pablo a Agripa, descendiente de Herodes, ya en quinta generación. Amén. Y esto es lo que sucede en ese momento. Estamos en Hechos 26-23. Y empieza a narrar Pablo, mis amados, cómo fue que el Señor lo alcanzó. La misión que le dio el Señor a Pablo. Amén. Y entonces le dice, el Cristo me dijo que había de padecer y que después de él resucitar el primero de entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo y a los gentiles. Está narrando cuál es la misión de Pablo. Amén. Mientras estaba él diciendo esto en su defensa, amén, Festo le interrumpió y le gritó, ¿qué era lo que realmente molestaba tanto, mi hermano, a los gentiles o a los gobernantes gentiles? La resurrección de Cristo. Siempre que Pablo habló como habló delante de los griegos en el capítulo 18, amén, de la misma manera está hablando delante de los romanos, y ahora cuando él habla de esta porción de la resurrección de los muertos, Festo otra vez se vuelve a levantar y le dice, estás loco, Pablo. Las muchas letras te hacen perder la cabeza. Pablo le contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas. Tú, bien enterado estás de estas cosas. Tú, rey, conoces esto. Amén. Por eso hablo con valentía. No quiero que se oculte nada, pues estas cosas no pasaron en un rincón, sino pasaron en la gran Jerusalén. Y entonces le hace una pregunta a mi hermano, amén, Pablo a Agripa, y le dice, ¿crees tú, rey Agripa, a los profetas? Y le dice, yo sé que crees. Y aquí me detengo un poquito para compartirles. La familia de Herodes no es una familia pagana, no es una familia que tenga ídolos, que le sirva a ídolos. ¿Por qué? Porque la familia de Herodes se unió con el sumo sacerdote Hircano, y ellos ya con anticipación ya profesaban el judaísmo, y eso les permitió ir escalando hasta llegar a la posición de rey. El problema era que su origen era idumeo y no era judío, pero ellos, todos ellos, conocían y practicaban el judaísmo. De tal manera que, por eso le está diciendo, ¿crees tú, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y antes de que siguiera Pablo, Agripa le contestó y le dijo, Pablo, por poco me convences para hacer de mí un cristiano.
aquí viene una cuestión que vale la pena también compartir. Me convences para hacer de mí un cristiano. En ese territorio donde ya estaban Cesarea, Antioquía, Galacia, Bitinia, Capadocia, toda esa zona se llamaban cristianos, cosa que no se hacía en Tesalónica, con los colosenses, amén, sino en esa zona, porque ahí había nacido esa palabra de la cual, si bien no se sabe su origen, sí se sabe que se practicaba como una especie de burla, así como ahora a los protestantes les dicen aleluyas, amén. En ese tiempo era algo semejante decirle cristiano a un seguidor de Cristo. Y entonces, por eso menciona Agripa la palabra cristiano, la cual ellos conocían por la región en la que vivían. Amén. Bien. Termina Agripa con esa intervención delante de Pablo, y es la última ocasión en que se conoce o se sabe de un descendiente de la familia de Herodes. En todas las cartas que se van a escribir después, amén, ya no hay mención de ellos. Se sabe que ya vinieron a menos cuando un poco antes del año 70, ¿verdad? Ahorita ya estamos hablando cerca del año 60, mis amados. Agripa, del que yo estoy hablando ahorita, es el último que va a luchar junto con los romanos contra el pueblo que está dentro de Jerusalén para capturarla. Este es el último, pues, que aparece, porque de ahí desaparece toda la provincia de Judea y se convertirá en otro nombre. Bien, de esta manera, mis amados, estoy cerrando la enseñanza de los 400 años, para que pudiéramos entender la aparición de Herodes, su familia, su linaje, que Herodes gobernó 37 años y muere aproximadamente en el año 4 después de Cristo. El linaje termina en el año 70, por lo tanto prácticamente esta familia reinó cerca de 100 años, casi el mismo tiempo que los macabeos reinó el linaje de Herodes sobre los judíos. Y entonces ya tenemos, los macabeos empiezan en el año 160, ¿verdad? Herodes empieza en el año 60 aproximadamente a ser gobernante de Judea. Muere en el año 4 después de Cristo, y se extingue el linaje después de la toma de Jerusalén por los romanos. Y de los años antes de los macabeos, ya vimos que después de que envían a la reconstrucción del templo en Jerusalén, que llegó Esdras, Nehemías, Zorobabel, y que profetizan Ageo, Zacarías y Malaquías. Posteriormente todavía reinarían los medopersas hasta el año 313, en que llega Alejandro el Magno. Entonces, de los años 400 aproximadamente al año 313, ¿verdad? Hay 100 años de gobierno medo-persa. Luego vienen los griegos, conquista Alejandro el Magno. Después, ya sabemos, su reinado se divide en 4 porciones, y desde el año 313 del 300 hasta el año 160 gobiernan los griegos a través de los Ptolomeos de Egipto y a través de los Seleucidas de la Mesopotamia, todo el territorio de Judea. En el año 160 se liberan a través de los macabeos, y en el año 60
los romanos toman posesión del territorio de Judea y poco después nombran a Herodes gobernante de esa porción hasta su muerte. Y ahí empieza su linaje, y ya hemos visto el linaje después de la muerte de Herodes. Aparecen en las escrituras los diferentes herederos del gobierno sobre Judea, y ahora podemos conocer qué fue lo que sucedió durante esos 400 años. Ahorita vemos una hoja en blanco, sin embargo, como vimos en la primera porción de esta enseñanza, en la primera parte, vimos que ya en la estatua de Nabucodonosor ya se había profetizado estos reinos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, amén, que son los que hemos visto. Y también vemos que en la visión de Daniel de las 4 bestias, también vemos ya no tanto a Babilonia, sino a medopersas, griegos y romanos. Amén. Bien, mis amados, entonces de esta manera podemos conocer ahora, para que no haya esa separación, esa ausencia de conocimiento de Malaquías a Mateo, que le sea de utilidad. Yo le recomiendo a usted, mi amado, que trate de juntar los 3 videos en uno solo, para que tenga usted esta historia, amén, o bien como le plazca. Lo importante es que le sea útil y que ahora usted ya conozca desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora sí conoce usted, aún con ese vacío que hay entre Malaquías y Mateo, usted ya la conoce, y ahora usted ya puede conocer toda la historia del pueblo judío narrado en las Escrituras hasta el año 65, amén, que muere Pablo, y después Juan completará hasta el año 100, amén, el primer siglo del cristianismo completará con Apocalipsis. Así que hasta ahí tenemos escrito, amén, en lo que conocemos como el Antiguo y Nuevo Testamento, la historia del pueblo judío. A partir del año 100, amados, ya la historia relata cómo el pueblo judío se ha derramado, se ha ido, lo que le conocen como la diáspora del pueblo judío, y ya se ha ido a muchas partes. Ya vive en el norte de África, ya vive en España, vive en Portugal, vive en toda la costa del Mediterráneo, vive en lo que es toda Mesopotamia, amén, parte de Asia, lo que fue el imperio asirio. Todo eso ya hay escritura de cómo el pueblo judío, el verdadero pueblo judío, el pueblo de origen semita, ¿verdad?, tiene su narración. Después del año 1000 se incorporará otro grupo, otra raza, que no es la misma que esta raza semítica, una raza de eslava del sur, del oriente de Europa, arriba de Turquía, de los montes Urales, gente de alta estatura, robustos, fuertes, generalmente de tez blanca, porque moraban en zonas frías, y de ojos azules penetrantes, y muchos de ellos herederos de el color rojo en el cabello. Estos serán los habitantes de Casaria, que posteriormente se convertirán al judaísmo babilónico, se convertirán al Talmud babilónico y practicarán la judería, pero le incorporarán elementos de su antigua religión chamánica, y así los házaros, o los que se conocerán como los judíos askenazis,
a partir del año 1000, le darán un vuelco totalmente a la historia del pueblo judío. Bien, esa será una enseñanza próxima. Hoy concluimos con esto. Les damos gracias a todos ustedes que se sumaron a nosotros y que continuamente tienen ese afán de comer y beber la Escritura. Para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, mis amados, y que tienen también hambre de caminar en la palabra de Dios y por lo tanto están atentos a las enseñanzas que se le dan. Amados, tomen lo bueno, rechacen lo malo, como dice el apóstol Pablo. Amén. Con la intención nuestra solamente es enseñarles aquellos temas que generalmente no se enseñan, ni en las congregaciones, ni en los institutos bíblicos, ni en los seminarios a los cuales asistimos. Amén. Bien, oramos para darle gracias a Dios. Padre bendito, Señor de toda la gloria, Señor de toda la sabiduría, es a ti, Señor, solo a ti a quien le corresponden las coronas. Nos has enseñado, Padre, que cuando nosotros nos apartamos de ti, tú permites aquello que quedó escrito a través de Moisés cuando dijo: si ustedes cumplen todos sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, Él los pondrá a ustedes por cabeza. Ustedes no serán cola. Ustedes dominarán, no serán dominados. Ustedes prestarán a las naciones y ninguno le pedirán a ustedes prestado. Eso estaba escrito, amados, dice, pero si vosotros os apartareis de vuestro Dios, si vosotros no cumpliereis vuestros estatutos y sus ordenanzas, dice, Él pondrá a vuestros enemigos por cabeza sobre vosotros. Le pediréis prestado a ellos. Amén. Y eso se cumplió en esos 400 años de los cuales hablamos. Por eso aquel que se aparta de Jesús queda inmediatamente esclavo, Señor, de las tinieblas. Porque solo tú eres la luz y solo en ti se encuentra, Señor, la libertad. Solo en ti se encuentra, Señor, bendito la vida. Solo en ti se encuentra, bendito Dios, la prosperidad de todas las cosas. Guárdanos, Espíritu Santo de Dios, que nos has dado la revelación y la sabiduría para enseñarle a mis hermanos. Guárdanos de apartarnos del caminar en la palabra bendita. Revélanos, Señor, todo aquello que sea del agrado de Dios para que vivamos agradando su corazón. Espíritu Santo, guárdanos de todo mal, Señor, y ayúdanos a glorificar el nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea, para su gloria, para su honra y para su alabanza. Amados, gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.